William Faulkner. Ya sabemos que nació el 25 de septiembre de 1897 y murió el 6 de julio del 62. Fue un narrador y un poeta estadounidense de New Albany, un pueblo en el estado de Mississippi. Aunque se crió en las cercanías de Oxford, su verdadero apellido era Faulkner, pero lo cambió porque tenía motivos comerciales. En sus obras destacan el drama psicológico y la profundidad emocional. Utilizó para ello una larga y serpenteada prosa, además de un léxico meticuloso. Como otros autores prolíficos, sufrió la envidia y fue considerado un rival directo estilístico de Hemingway. En 1915 dejó los estudios y empezó a trabajar en el banco de su abuelo. Durante la Primera Guerra Mundial entró como piloto en la RAF, en la Real Fuerza Aérea Británica. Cuando regresó a su ciudad, entró como veterano de la Universidad de Mississippi, aunque volvió a dejar los estudios. Esta vez fue para dedicarse a escribir. Durante esa época realizó trabajos como pintor de techos o cartero de la Universidad de Mississippi, donde lo echaron por su costumbre de leer revistas antes de entregarlas, y publicó su primer y único libro de poemas, The Mother Found, en 1924. A partir de 1921, Faulkner trabajó como periodista de Nueva Orleans y conoció al escritor de cuentos estadounidenses Sherwood Anderson, que le ayudó a encontrar un editor para su primera novela, La paga de los soldados, en 1926. Pasó una temporada de viaje por Europa. A su regreso comenzó a escribir una serie de novelas ambientadas en el condado ficticio de Yokohama, inspirado en el condado de Loudoun y Mississippi, donde transcurren gran parte de sus escritos, y de la cual se hace una descripción geográfica y traza un mapa en Absalom. Allí puso a vivir a 6.928 blancos y 9.313 negros, como pretexto para presentar personajes característicos del grupo sudista, arruinado, del cual era arquitecto de su propia familia. La primera de estas novelas es Sartosis, en 1929, en la que identificó al coronel Sartosis con su propio bisabuelo, William Curtis Faulkner, soldado, político, constructor, ferroviario y escritor. Además aparece Ruido la Furia en 1929, que confirmó su madurez creativa y da comienzo a su etapa más fértil desde el punto de vista artístico. En general, la crítica identifica El Ruido y la Furia, mientras Agonizo en 1930, Luz de Agosto en 1932, Absalom y El Villorio en 1940. Como sus novelas más importantes, el periodo del inspirado de la obra de Faulkner se cierra con la colección de cuentos de Cien de Moisés en 1942, que incluye una de sus máximas creaciones, el cuento largo El Oso. Ahora escuchemos un pequeño extracto de cuando se le fue entregado el premio Pulitzer. Ladies and gentlemen, I feel that this award was not made to me as a man, but to my work, the life work in the agony and sweat of the human spirit, not for glory, but to make out of the material of the human spirit something which was not there before. So that... ¿Entendieron? Yo tampoco. Pero bueno, eso es normal, ya que en antaño los equipos de grabación eran demasiado simples y la calidad del sonido era muy baja. Pero si prestamos atención escucharemos que dice que la experiencia humana es más valiosa al final que lo material. Y esa es sabiduría Faulkner. Es considerado uno de los creadores de ficción más importantes de las letras del siglo XX, a la altura de Marcel Proust, Franz Kafka y James Joyce. Su influencia en la literatura radica en aspectos técnicos, como su desarrollo del monólogo interior, el múltiple perspectivismo, la oralidad de la narración, un manejo no cronológico del tiempo en el relato, como temáticos, la decadencia de una familia, el fracaso, la creación de un territorio de ficción propio en el que radicar un ciclo de relatos, la obsesión con la historia, la combinación de localismo y universalidad. Faulkner influiría a gran medida de autores posteriores en español, como por ejemplo Juan Rulfo, Juan Carlos Onetti, Juan Benet, el conocido Gabriel García Márquez o Vargas Llosa, o Juan José Saer. Jorge Luis Borges tradujo Las Palmeras Salvajes. Faulkner fue conocido y señalado en público por su alcoholismo. Escribió tanto novelas como cuentos hasta su muerte en Oxford el 6 de julio de 1962. Entre sus premios están que en el 49 ganó un premio Nobel de Literatura. En el 55 recibió el premio Pulitzer por su novela Una Fábula. Recibió nuevamente el Pulitzer en 1963 por su novela Los Rateros y el National Book Award póstumo por su Collected Stories. Y de sus más preciosísimas novelas podemos destacar a La paga de los soldados, Los mosquitos, Sartosis, El ruido y la furia, Mientras agonizo, Santuario, Luz de agosto, Pilón, Absalom, Los invictos, Las palmeras salvajes, El villorio y de Cien de Moisés, entre otros. Y de sus múltiples relatos como Landing of Luck, New Orleans, Mirror of Charter Street, Damon and Peanuts Unlimited, Dolores, Chest, God of Nazareth, The Kingdom of God,
The Rosary, The Cobbler, Chance, Sunset, The Kid Learns, The Liar, Home, Episode, Country Mice, You Hoe and Two Bottles of Rum, Music Sweeter Than the Angel Sang, Una Rosa para Emily, entre otras, que fue escrito en 1930. Escribió varios guiones para cine, además de sus famosas citas. Algunas personas son amables solo porque no se atreven a hacer otra forma. El pasado no está pasado. O la sabiduría suprema era tener sueños bastante grandes para no perderlos de vista mientras se persiguen. La vida es un camino sin retorno. Inteligencia es el poder de aceptar el entorno. Los que pueden actúan, y los que no pueden y sufren por ello escriben. No me interesan las ideas, solo los hombres. No te preocupes por ser mejor que tus contemporáneos o predecesores. Intenta ser mejor que tú mismo. Un hombre es la suma de sus desdichas. Se podría decir que la desdicha terminaría por un día de cansarse, pero entonces es el tiempo el que se convierte en nuestra desdicha. Se puede confiar en malas personas, no cambian jamás. Si me dan a elegir entre tristeza y soledad, me quedo definitivamente con la tristeza, entre otras. Y es así como termina este pequeño extracto de su vida y obra, siempre con reflexión y un vistazo al pasado para entender cómo se movía el mundo de la literatura en aquel entonces, y cómo ésta influenció en la literatura que poseemos actualmente en nuestras manos.